Porque ustedes que tuvieron fe se quedaron, ¿ya vieron ya? ¿Ya vieron el tema? ¿Vieron el temario? ¿O no lo han visto todavía? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Volvió historia de la filosofía. Con todo volvió. Es más, hay disciplinas que ya no están. Lógica, con su teoría de la argumentación ya fue ya. Estética, ¿dónde se fue? Y volvió filosofía y toda esa historia, lo que hemos conversado. Ahora, ¿ves? Entonces era necesario, mira, qué importante fue ver en estas 3 semanas historia de la filosofía. Y ahora tú ya estás preparado para eso, mira. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a borrar todo de nuevo? Bueno, tampoco podemos cometer ese error. Ya lo conoces a San Marcos. Sería una irresponsabilidad que, por ejemplo, digamos, ya cambió todo, entonces ya no veamos estética, por ejemplo. Y ponte que viene una pregunta de estética el día del examen. Entonces ya sabes cómo es. Así que creo que hay que ir a paso seguro. Hay que ir como lo hemos planificado. Con eso ir al examen. Pero ahora espero que tengas más fe en la academia. Ya no blasfemes contra ella. Confía. Confía en la palabra. Entonces vamos a comenzar la clase. Mira, ves, espero que con mejor ánimo, con mayor firmeza. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Por algo te enseñamos estos temas, ¿no? No es por las puras. Entonces hay que tenerlo presente. Y hay gente que dice de chiripa nomás, hombre de poca fe. Por eso estás aquí, Peya, ¿cuántos años y todavía no crees? ¿Ves? Yo te digo, vamos a empezar la clase y vamos a ver ahora el tema de ciencia y conocimiento. Mira, el que me dice, profesor, primer ciclo de este año, ¿no? Gracioso, ¿crees que no te conozco? Bueno, vamos entonces a comenzar. Herejes, ¿sí o no? Herejes. Bueno, hombres de poca fe, ahora vamos a continuar trabajando lo que es el tema de ciencia y conocimiento. Perfecto. En ese sentido, arranquemos con algo. Cuando hablamos nosotros del conocimiento. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, mi Padawan, tú sabes que estamos hablando pues del problema nociológico de si se puede llegar a conocer o no. ¿Cuál es el fundamento del conocimiento tal y como es? Entonces, si nosotros pues justamente hablamos del conocimiento y estamos hablando del conocimiento tal y como es, entonces creo que es importante resaltar, es necesario resaltar, de que al hablar del conocimiento, el conocimiento en este caso pues justamente es un problema. Hay diversos problemas acerca de si se puede o no se puede llegar a conocer, tú lo sabes. Por ejemplo, ¿es posible conocer la realidad? ¿Se puede llegar a conocer la realidad? Y cuando hablamos de conocimiento, obviamente estamos haciendo referencia a que ese conocimiento debe tener 4 características principales, ¿no? ¿Te acuerdas cuáles son las 4 características del conocimiento? Todo conocimiento se debe caracterizar por qué. Primero, debe ser universal, ¿no? Se supone que todos pueden llegar a aceptar ese conocimiento y todos podemos llegar a él. Muy bien, excelente, gracias Eric. También es objetivo. ¿Qué significa objetivo? Que no lo puedes alterar, no es algo subjetivo. Se supone que tienes que describir las cosas tal y como son. También se dice que el conocimiento es necesario. ¿Se acuerdan o no? Repaso. ¿Qué significa necesario? Que no puede estar cambiando, no puede ser invariable. No puedes decir, yo sé hoy día que ella me ama, mañana no, ella no me ama, 6 horas después no, sí me ama. Total, ¿te ama o no te ama? ¿Sabes o no sabes si te ama? Entonces las cosas tienen que ser necesarias, no pueden contradecirse a sí mismas. Así es, muy bien, Luis. ¿Qué más? Y también se dice que el conocimiento es fundamentado. ¿Qué significa fundamentado? Que se puede comprobar, se puede verificar experimentalmente o lo puedes argumentar lógicamente, racionalmente. La cosa es que sea fundamentado, argumentado. Entonces, pero la gran pregunta que se hacen aquí en este tema es, ¿realmente podemos alcanzar ese conocimiento tal y como lo hemos mostrado ahorita? ¿Realmente se puede hallar ese conocimiento tal como lo acabamos de caracterizar? Bueno, ahí está la discusión. Vamos a encontrar la postura
obvia, que va a decir, obvio, claro que sí. Claro que se puede conocer las cosas tal y como son, así como lo acabas de describir. No tengo por qué dudar. Podemos conocer las cosas como son realmente. Esta postura, que se le suele caracterizar como ingenua, acrítica, ¿no? Ingenua, ¿no? Acrítica. Es justamente, se conoce así. ¿Por qué? Porque no cuestiona el conocimiento. No lo considera, pues, un problema. Obvio que se puede conocer. ¿Por qué tendría que dudar al respecto? Dice el dogmático, ¿no? Esa es la postura del dogmatismo. Ahí está. Pero también vamos a encontrar otra postura. Vamos a encontrar la postura del escepticismo. El escéptico, como su nombre lo indica, va a ser la postura que sí pone en duda de si se puede alcanzar un conocimiento universal, objetivo, necesario y fundamental. Por ejemplo, está el escepticismo radical, ¿no? Que niega la posibilidad del conocimiento. Así la niega, no se puede. El radical ya se cierra, ¿no? ¿Qué considera? Que no puede ser universal, no puede ser objetivo, no puede ser necesario, no puede ser fundamentado. En Juan, lo anula todo. Ese es el radical. Pirrón lo podemos encontrar ahí. El relativismo, ¿qué dice el relativismo? Que no hay conocimientos iguales para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el relativismo? Sí puede ser fundamentado, hasta puede ser necesario, eso sí lo acepto, dice, pero lo que no acepta el relativismo es que sea universal u objetivo. Para el relativismo es particular y subjetivo el conocimiento. Eso es lo que dice el relativista, ¿no? Ahí encontramos a Protágoras como un ejemplo clásico. El agnosticismo, ¿qué dice? El agnosticismo dice que solo conocemos lo que percibimos. Entonces, ¿eso qué significa? De que nosotros podemos conocer, reconoce en este caso el agnóstico como David Hume, que el conocimiento en este caso puede ser objetivo, puede ser necesario incluso y hasta fundamentado, pero depende de hasta dónde tú percibas, hasta dónde tú puedes percibir. Solo conoces hasta dónde puedes captar. Más allá de eso, eso no se puede conocer. Un agnóstico. Y hay una postura que es el criticismo, que va a querer dar una solución ante esta discusión con respecto al dogmatismo y escepticismo. ¿A quién le hago caso? Y esa es la postura de Immanuel Kant, como algunos recordarán, y que ya te había adelantado cuando vimos, en este caso, Historia de la Filosofía. Para Kant, el conocimiento sí puede ser universal, sí puede ser objetivo, sí puede ser necesario y hasta fundamentado, todo eso acá dice, pero solo del fenómeno, nada más. Pero profesor, no entiendo, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? No le entendí esa parte. Recuerda lo que vimos la clase pasada, mi Padawan. Es decir, si yo tengo acá un sujeto, ¿no? Yo tengo acá un sujeto, y este sujeto observa, en este caso, un objeto, ¿no? Ahí tenemos un objeto, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice él? Que ese objeto, como yo lo estoy conociendo, ese objeto, como yo lo estoy conociendo, en este caso es porque mi conciencia, mi razón lo está entendiendo así. Es decir, esto de acá, Salón, solo es, ¿qué cosa? Lo que mi mente entiende, la cosa para mí, como muy bien me dice David. Entonces, al final de cuentas, yo lo que estoy conociendo es lo que mi propia razón entiende. Pero saber exactamente qué es lo que está más allá de tu capacidad sensorial, eso nunca lo vas a conocer. Por eso decía nuestro amigo Immanuel Kant, yo sé que algunos se están acordando, Kant decía que solo puedo conocer qué cosa, el fenómeno. ¿Se acuerdan? La cosa para mí. Pero el noumeno, ¿no? El noumeno, eso nunca vas a poder conocerlo. El noumeno no se puede conocer, solo conoces el fenómeno. Por eso, en este caso, pues, nuestro amigo Kant, para nuestro amigo Kant, nosotros solamente estamos conociendo ¿qué cosa?
nosotros solo conocemos, vamos a decirlo así, lo que es el fenómeno. Nada más. Nada más. Es decir, profesor, lo que usted está diciendo es que el conocimiento sí es universal, objetivo, necesario, fundamentado, sí, pero solamente del fenómeno. Pero no conocemos el número tal y como. ¿Se acordaron? ¿Se acuerdan que eso es lo que decía Immanuel Kant? Y así daba una solución, ¿no?, al problema. Sí se puede conocer, pero solo se puede conocer el fenómeno. Lo que nunca vas a poder conocer es el nombre. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos recordando? Me preguntan, profe, ¿la epistemología pertenece a la gnoseología o en qué se diferencian? Tranquilo, mi padawan, voy a llegar a esa parte. O es que estás viendo la práctica antes de tiempo. No te pases, no sea gracioso. Ya, tranquilo, mi padawan, voy a llegar a ese punto. No te aceleres. Primero acá, ¿estamos recordando o no estamos recordando? ¿Estamos bien? Ya, estamos viendo, dice. Ya, chévere. Muy bien. Ah, estás haciendo el material de la pre. Me parece excelente. Me imagino que todos ustedes deben tener ya el material de la pre. Y está bien que lo respondan, pero tranquilos, no se aceleren, vamos despacio. Entonces, mira, ve, eso es cuando hablamos pues justamente de este problema, ¿no? Te pueden venir textos que tú tienes que estar bien atento, ¿no? Por ejemplo, acá hay un... Ya, esa es una pregunta, Nicole, permíteme terminar con el texto y luego respondo tu pregunta. Por ejemplo, el texto también nos dice algo interesante, ¿no? Ya que nos ligaría bacán que este texto venga en el examen. Ya nos ha ligado varias veces, ¿eh? A ver, dice, los modos de conocer a priori del sujeto son la sensibilidad y el intelecto. Ah, Kant califica de trascendentales los modos o las estructuras de la sensibilidad y del intelecto. En cuanto a tales, dichas estructuras son a priori. ¿Se acuerdan que era a priori? Antes de la razón, ¿sí o no? Antes de la razón. Disculpa, antes de la razón, ¿qué estoy hablando? Antes de la experiencia, es decir, con solo la razón. Son estructuras puramente racionales. Entonces, Kant lo que dice es que nosotros en la mente tenemos estructuras puramente racionales. Y estas son las que ordenan la información que ingresan por medio de los sentidos, por medio de la experiencia. Entonces acá dice, ¿no? En cuanto a tales, dichas estructuras son a priori, porque son algo propio del sujeto y no del objeto. Están acá. No obstante, son estructuras que representan las condiciones sin las cuales no es posible ninguna experiencia de ningún objeto. El trascendental, pues, es decir, los conceptos racionales, es la condición de la conocibilidad de los objetos, la condición de la intuibilidad y de la pensabilidad de los objetos. Prácticamente lo que dice el texto es lo que hemos conversado. No basta con solo observar, oír. La información sensorial tiene que ser traducida por el intelecto, el trascendental, la razón pura, y de ahí surge el fenómeno, ¿no? Eso es lo que decía, pues, Immanuel Kant. Me preguntan, profesor, ¿y cuál es la diferencia entre el agnosticismo, ok, y el criticismo? Porque me parecen un poco iguales, ¿no? Ya. No te voy a negar que has encontrado una similitud que considero muchos autores también están de acuerdo contigo. A ver, vamos a explicarlo, porque sí es importante que el día del examen no traigamos dudas. Para ello vamos a recordar un ratito al máximo agnóstico, David Hume, y en el otro rincón vamos a encontrar al señor Immanuel Kant. Ya, a ver. Sí, David, el elemento a priori es algo no empírico, puramente racional. Bueno, me estaban preguntando, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, tal vez la principal, es esta. Cuando Kant dice de que el sujeto, lo estoy volviendo a poner, mira que ya hemos hablado de esto, el sujeto conoce al objeto, ¿qué es lo que dice Kant? Que en realidad ese objeto ha sido construido por su propia razón, lo que en el texto también lo habíamos leído, ¿sí o no? Es decir, este objeto de acá, en este caso, es una construcción hecha por el sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Por la mente en base a la experiencia. Perfecto, David. ¿Ya? Entonces, eso es algo que ya aclaramos. Y que más bien, lo que viene aquí, lo que está más allá de lo que nosotros percibimos, eso no lo sabemos. ¿Eso qué será, sí o no? ¿Eso qué era? Eso era el nóumeno, ¿no? El nóumeno tú nunca vas a saber qué es esto. Eso tú no puedes llegar a conocer.
hay un límite. Es decir, en este caso, lo que plantea en este caso, pues Kant, y lo voy a poner de una manera bastante clara, acá está, dice Kant que nosotros no podemos traspasar este muro. Nosotros no conocemos lo que está más allá de lo que mi propia percepción y mi entendimiento puede llegar. Solo llegamos hasta aquí nada más. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ese es Kant. Solo conozco lo que mi mente construye a partir de lo que capta. Nada más. Lo que está más allá, yo qué será. ¿Estamos bien? Ahora, viene Hume. ¿Y Hume qué dice? Hume dice que el sujeto, ¿no? Conoce solo hasta donde llega sus experiencias, ¿no? La experiencia. Experiencia, ya. Ahí está. Y lo que está más allá de la experiencia, tú no puedes conocer, ¿sí? ¿No? Entonces, al final de cuentas, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Al final de cuentas, todo lo que está en tu mente, voy a ponerlo más grande porque necesito más espacio. Todo lo que está en tu mente, que es producto de la experiencia, primero, ¿qué son? Primero, te acordarás, no decía, son impresiones. Y luego de las impresiones se formaban ideas. ¿Se acuerdan, no? ¿Estamos acordándonos? Estamos acordándonos, espero que sí. Entonces, eso es lo que decía en este caso Hume, ¿no? Las impresiones forman ideas, ¿no? Y así se forma la mente, ¿no? Perfecto. Y también él decía de que más allá de la experiencia tú no puedes pasar. Es decir, lo que hay más allá de eso no se puede saber. Ve, profesor, yo ahora entiende mi pregunta, veo que son muy parecidos, pero espero que ya se haya visualizado la diferencia también. ¿Cuál es la diferencia? Si te das cuenta, la diferencia está en que David Hume no le da un papel a la razón en el proceso del conocimiento, cosa que sí hace Kant. Según Hume, tú sí puedes conocer lo que puedes percibir y lo captas tal cual es, dice. En cambio, Kant dice que hasta lo que tú puedes percibir puede ser una ilusión, porque al final todo lo que tú percibes lo construye tu razón y lo altera, y al final solo estás conociendo una apariencia, no estás conociendo las cosas tal y como son, cosa que Hume nunca dijo. Hume dijo, yo puedo ver esto, sí, entonces sí es una regla, no me hago problemas. Más bien lo que está más allá de mis sentidos, eso sí no sé qué es. Pero si yo veo esto, sí es una regla. En cambio, Kant será más crítico y dirá, no, pero eso que tú crees que estás viendo que es regla, ¿realmente es una regla o es lo que tu mente está queriendo entender? No sé si entiendes la diferencia. Kant es mucho más crítico que Hume con respecto a lo que puedes percibir. ¿Se entendió? Entonces me escriben, para Hume se conoce hasta donde mis sentidos me lo permitan. Sí, y si lo percibes, lo conoces. En cambio, Kant, más radical, que va a decir, sí, lo percibes y conoces un fenómeno. Pero el que lo veas, el que lo toques, el que lo huelas, el que lo percibas con los sentidos, no te haces decir de que lo conoces tal cual es, porque en realidad nada se puede conocer tal cual es. No sé si me entiendes la figura, ¿no? Otra vez, David, esta vez si no te la... Yo ya te hablé con... Ya, la semana, yo me acuerdo tu nombre, ¿eh? La clase pasada me refería a ti, a que tengas cuidado en cómo te expresas. ¿O no? Bueno, esta vez voy a tener que decir al auxiliar que por favor hable con... ya, no estuviste, no sé en cuál, pero señorita auxiliar, no puedo continuar mi clase por un alumno que parece que, a pesar de que se está hablando con él seriamente, parece que, no sé, quiere hacerse el gracioso, pensará que porque está del otro lado de la pantalla se siente con carta libre de escribir lo que le dé la gana, podría hasta pensar que se está queriendo faltar de respeto, no sé. Entonces, mi Rosemary, no sé si está ahí, le voy a escribir. No, no era un ejemplo, señor. Usted tiene que tener respeto hacia mí, como también yo tengo respeto con todos ustedes. Entonces, bueno, tal vez la misa está en otra aula. Disculpen, chicos, estoy perdiendo un tiempo valioso por culpa de uno de sus compañeros que parece que todavía no ha madurado, no se da cuenta dónde está.
Y bueno, pues parece que pensará, no tendrá la idea que porque está haciendo un pago, te tiene derecho a hablar a los profesores como les dé la gana, ¿no? Entonces, disculpa que se estoy perdiendo minutos valiosos, pero creo que también estarán de acuerdo de que el señor David Morán Hostos no está entendiendo dónde está, ¿no? Así que, disculpe que estoy perdiendo minutos valiosos, pero tengo que escribir el auxiliar, ¿no? Un estudiante. Sí, yo sé que deben estar molestos ahorita. Profesor, está perdiendo clase. ¿Pero qué puedo hacer? Su compañero David Morán Hostos parece que no se ubica. Sí, lamentable, pero bueno. Si persiste en la actitud, me veré obligado a retirarlo del aula. Gracias. Listo. Muy bien. No, como que no me quita los ánimos. Claro que quita los ánimos encontrar alumnos que tengan ese tipo de actitud, ¿no? ¿No? Bueno, ya le he escrito al auxiliar, ya espero que el joven converse con la señorita auxiliar, y si aún así persiste, voy a verme obligado a retirarlo del aula. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y ya creo que ya no puedo repetirlo. Eso sí, ya hablé con ustedes que repetir no podría. Solo les pediría de que... y qué curioso, ¿eh? El chico ya no está en el aula, del cual estábamos hablando hace un rato, ¿te acuerdas? Se retiró del aula. Fugó. ¿Era del aula? Eh, ya estoy dudando de si era del aula. Ya. Tal vez ni él era, ¿no? O tal vez era alguien, como dice por ahí, que se metió con su cuenta, ¿no? Ya no está ya. Fugó. Qué loco, ¿no? Sí, pues, porque a mí me parecía raro que un alumno de repaso me escriba de la forma que me estaba escribiendo, parece, no sé, ¿ah? Yo te puedo aceptar un poco de jerga, reírnos, ¿no? Pero ya estaba ya sobrepasando el límite. Me dicen que sí era del aula, aunque puede ser que tal vez no era él realmente el que estaba ahí, no lo sé. Pero ya no está, bueno, fugó, en una nomás, voló. Y ya, bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Voló, ¿ah? O cambió de nombre, no sé, ya la cosa es que seguro dirá, pero así no me ubica, ¿no? Bueno, vamos a continuar, sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. Un infiltrado. Ya, a ver. Me estaban preguntando a alguien que repita, porque se le fue la señal. Quiero que me comprendas. Y peor con lo que ha pasado, repetir no voy a poder. Te pediría que revises la grabación, ¿no? Solo lo que sí resaltar, que espero que haya quedado claro entonces, que la diferencia entre Kant y Hume es que si bien los dos dicen que no se puede conocer más allá de la experiencia, Hume no le da importancia a la razón. Basta que lo veas y ya lo conociste. En cambio, Kant pone en duda hasta eso. Porque todo lo que tú conozcas, veas o no lo veas, lo captes o no lo captes, sigue siendo un fenómeno al final de cuentas. ¿Se entendió? Quien me preguntó, ¿entendió la diferencia? ¿Se entendió ahora por qué te mencionaba eso? Sí, chévere, sí o no. Perfecto, ¿no? Muy bien, bacán. Más radical es Kant, es más crítico. Ajá. Sí, 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 muy bien, Luis, ¿no? Lo que puedes conocer con los sentidos tal vez no, ni siquiera lo estás conociendo realmente.
Ahora, buena pregunta, Adriano, pero tengo que pasar a otro punto, pero no te dejo con la duda, Adriano. Me pregunta Adriano, ¿Kant no sería también relativista? No, porque Kant resuelve el tema del relativismo diciendo que todos tenemos aquí la misma razón. La razón es universal. Entonces, lo que hace mi razón, mi razón acá individual en mi cabeza para ordenar una imagen es la misma función que hace en todas las mentes la razón. ¿Me entiendes? Es como la figura de la computadora, ¿no? Todos tenemos el Windows 10 en la cabeza. Y todos tenemos los mismos programas y que nos alteran la información para formarnos una imagen. Pero lo que hace mi Windows 10 aquí, lo hacen todas las mentes humanas que tienen el mismo programa. No sé si me entiendes. La razón es universal, por eso dice. No es que cada uno lo acomoda a su manera. Qué loco. Eso es lo que decía acá. Muy bien, espero que haya quedado claro. Revisen la grabación de nuevo por si algo se les pasó. Seguimos, ¿ya? Seguimos. Mira, son 9:30. Tenemos que continuar. Seguimos. Ahora, otro de los problemas que también se discute aquí, es muy claro, es ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Cuando nosotros hablamos del origen del conocimiento, estamos preguntándonos ahora otra cosa. ¿Qué, profesor? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? Ahora lo que nos estamos preguntando, Salón, es ¿dónde empieza el conocimiento? ¿Dónde comienza el conocimiento? El conocimiento comienza en la razón o en la experiencia. Por ejemplo, en el caso del racionalismo, creo que el nombre ya lo dice todo, lo que nos va a plantear es que el conocimiento se origina acá en la razón, es obvio, ¿no? El hombre ya nace con ideas previas, las ideas innatas, ¿te acuerdas que las mencionamos en la clase de historia, ¿no? El hombre ya nació con ideas innatas. Entonces esas ideas innatas son las que de ahí partimos para formar conocimientos. Por eso que él propone el método deductivo. A partir de ideas universales yo deduzco ideas mucho más particulares. De ahí de que el modelo de la ciencia son las matemáticas, ¿no? Descartes es su máximo representante, así es. Pero el empirismo va a ser otra cosa. El empirismo, en este caso, va a plantear que el fundamento del conocimiento más bien es la experiencia. ¿Y qué significa de que el conocimiento es la experiencia? Que nosotros hemos nacido con la mente en blanco, como una tabula rasa, así es. Nosotros hemos nacido con la mente vacía. Y como hemos nacido con la mente vacía, entonces recién nosotros llenamos de información nuestra mente. Por eso él plantea el método inductivo, ¿no? A partir de objetos, información particular, yo lo generalizo una idea universal. Por eso que para él las ciencias fácticas como las ciencias naturales son las mejores. Y está Kant, que ya de alguna manera, ya te adelanté, con su apriorismo que dice, de que no es uno ni lo otro, sino son ambas las que originan el conocimiento. Tanto la razón con sus condiciones a priori, ¿no? Y tanto la experiencia, ¿no? También son las que posibilitan el conocimiento. La sensibilidad, que sería la experiencia, y el entendimiento, que es la razón, juntas, son las que originan al conocimiento. Es una síntesis de las dos posturas, ¿no? Augusto Salazar Bondy le explicaba, ¿no? Decía, la segunda gran corriente moderna del racionalismo arranca de la obra de Descartes, una de las más grandes figuras de la filosofía. Tal como queda definida por la reflexión del autor del discurso del método, esta corriente se caracteriza por poner el fundamento del conocimiento en el pensamiento racional, a imagen del saber matemático. Hay en el racionalismo una defensa vigorosa del alcance y validez del conocimiento a priori, frente a las pretensiones de la observación perceptiva y la inducción, sostenida por los empiristas. Como Bacon, Descartes está en abierta pugna con la metodología aristotélica y también como él propone un nuevo método de pensar, pero su radicalismo va más allá. Exige una reconstrucción total del saber sobre la base de evidencias incontestables. ¿Te acuerdas que Descartes decía que hay que fundamentar las ciencias en un conocimiento claro y distinto, ¿no? Indudable? Para él la certeza última está en la propia existencia consciente, el famoso pienso luego existo. Como ello incorpora al acervo filosófico una categoría fundamental, la noción de sujeto pensante, que es tal vez
la base de toda la filosofía moderna, ¿no? Que toda ulterior interpretación del mundo habrá de tener en cuenta de uno u otro modo. Por eso que se considera Descartes el primer filósofo moderno de la historia, ¿no? Ese es Descartes, ¿no? Y ahí empieza la discusión sobre el conocimiento. Ahora, otro problema también importante y que está en el prospecto, eso se ha mantenido, no lo han sacado, es lo de la verdad, ¿no? ¿Cómo saber si alguien te dice la verdad? ¿Cómo sabes si ella te dice la verdad o no, varón? ¿Cómo sabes si él es sincero contigo, señorita? Ahí está la discusión, ¿sí o no? Entonces, bajo esa figura, nosotros tenemos que, de alguna manera, entender que la verdad tiene muchas definiciones. Tiene muchas definiciones. Una definición, por ejemplo, es la teoría de la correspondencia. ¿En qué consiste la teoría de la correspondencia? La teoría de la correspondencia es la que va a plantear algo tan simple como lo que planteaba Aristóteles, ¿no? Que una idea es verdadera si corresponde con la realidad. Si corresponde con la realidad, entonces sí es verdad. Si no corresponde con la realidad, es falso. Algo tan simple como que si yo digo que este lapicero, en este caso, ¿no? Si encuentro esto, mire, bueno, esto me imagino le va a interesar, pero primero termino el ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo este lapicero y yo digo que es un lapicero azul, entonces significa, ¿qué cosa? ¿Que estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Es mentira. Porque lo que yo estoy diciéndote, la idea que te he dicho que el lapicero es azul no corresponde con esto. No corresponde. ¿Me entiendes? No corresponde. Ahora, si yo digo el lapicero es rojo, sí corresponde. ¿Me entiendes la figura, no? Es tan simple como eso. Esa es la definición clásica de la verdad. Rapidísimo, porque creo que es importante para el salón. Ahorita me está comentando la Miss auxiliar que el alumno, por el cual nos retrasamos unos 3, 4 minutos, ha verificado que hoy día no asistió, según el sistema. Es muy probable, entonces, no era el chico que pensábamos. Tal vez era otra persona, ¿qué habrá pasado? Pero eso también debe servirles para ustedes. Ustedes, chicos, creo que ya conocen quién es quién, ¿no? En su salón. Y ustedes seguro se dan cuenta cuando el profesor alguien lo está queriendo cargosear con preguntas. Si no se da cuenta, pero no, parece que mi compañero está que lo quiere fastidiar, el profesor lo está troleando y no deja hacer la clase. Ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, cuando ustedes identifiquen eso, tienen que decirle a su auxiliar, Miss, disculpe, hay un alumno que está que pregunta cosas que parece que está queriendo burlarse el profesor, qué sé yo, para que el auxiliar esté al tanto. Ustedes pueden escribir, no solo a mí, ustedes en el chat también pueden escribir al auxiliar, ¿sí o no? Entonces, así es, Aldair. Entonces, cuando ustedes detecten eso, avisen al auxiliar, también es privado, es un mensaje privado. Claro, alguien me dice, profesor, es que nosotros no sabemos qué él escribe en el chat. Sí, no lo niego, pero ustedes se dan cuenta cuando el profesor está hablando. Hay preguntas y ven, este alumno me ha preguntado esto. Y tú dices, me parece que le están vacilando al profe. Entonces tú ya te das cuenta, ¿no? Mira, por ejemplo, uno me está escribiendo, profesor, ese chico ayer preguntó también en los cursos de Historia y Economía. ¿Y ustedes se habrán dado cuenta si esas preguntas son relevantes o están queriendo irse por, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta. Tienen que darse cuenta. No, por ejemplo, ahí me dice, profesor, yo acá sale, ayer preguntó lo más normal. Entonces, si hoy día parece que no ha asistido, parece que alguien se ha metido en su lugar, ¿no? Es lo más probable. Entonces, ustedes tienen que también estar al tanto. Así yo también pienso lo mismo, Aldair. Pienso lo mismo, que alguien entró con su cuenta. Y mira lo que pasa. Bueno, terminamos, seguimos. Entonces, como decía, cuando hablamos entonces de la teoría de la verdad de Aristóteles, recuerda que para él entonces, nosotros conocemos, y lo que nosotros conocemos, vamos a decirlo así, nosotros conocemos, pero en la medida de que lo que nosotros pensemos sea igual con lo que observamos, con lo que está en la realidad. Por eso se llama correspondencia, ¿no?
¿Me entiendes, no? Muy bien, entonces esa es la idea, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, pero también está la teoría de la coherencia. La teoría de la coherencia, ¿qué es lo que dice? Que una idea es verdadera, no tanto porque corresponda con la realidad, sino porque una idea es verdadera porque es compatible y coherente con las demás ideas que tú planteas. Es una teoría bien polémica, porque cuando tú hablas así, ¿sabes lo que estás dando a entender? Cuando tú hablas así, das a entender de que, vamos a decirlo de esta forma, yo, por ejemplo, digo una mentira, pero si esa mentira es coherente con las demás mentiras que digo, según el señor Otto Neuret que aparece ahí, sería verdad lo que dices. Y ahí viene el problema, porque para Neuret una verdad no depende de la realidad, sino depende de su propio sistema de ideas. No sé si me entienden lo que quiero decirles, ¿no? ¿Tú le has pegado a la chica? No, yo no le he pegado. Ok. ¿Pero por qué tiene moretones? Ah, es que yo la he corregido. Pero tú dijiste que no la habías pegado. No, pegar para mí es agarrar a alguien sin razón alguna, ¿no? Pero yo sí tuve una razón, ahí yo la corregí porque considero de que a una mujer hay que corregirla. En su cabeza, él no mintió al decir que la pegó, porque en su cabeza, en su sistema de ideas, pegar no es lo que él ha hecho. Mira, hay que tener cuidado con esta teoría, ¿no? ¿Tú le has engañado a tu esposo? No, yo no le he engañado. Pero si hay videos que estás con tu bailarín y has salido ahí en besos. Ah, sí, pero él no, es que en ese momento yo ya le había dicho que no, que ya no iba a seguir con él. Pero le has engañado o no se engañó. Es que para mí no, pues es que en mi cabeza engañar es que hacer algo sin que él no sepa, pero yo le había avisado de que ya no estaba. Ahí está, pues. En su idea, en su cabeza, contar que tenga compatibilidad, todo lo que ya tiene que ser cierto. Entonces, ten cuidado con esa teoría, ¿no? Cuidado, soldados caídos del aula. El pragmatismo, más bien es la teoría que plantea que la verdad de una idea es dependiendo de si realmente es práctico o beneficioso esa idea. Si esa idea te es beneficiosa, verdadero es. Si es conveniente, si te es útil, que así sea entonces. El pragmatismo prácticamente lo que te dice es que una idea es verdadera siempre y cuando me traiga consecuencias prácticas. Si yo creo en Dios, si creer en Dios me va a traer beneficio, entonces creo en Dios, es verdadero. Si yo pienso de que Dios no es verdad, pero me trae beneficio pensar que no es verdad, entonces es verdadero. Depende de las consecuencias prácticas, dice el pragmatismo. William James era así, frío de frío, ¿no? Por eso él dice, la posesión de la verdad, lejos de ser aquí un fin en sí mismo, es solamente un medio preliminar hacia otras satisfacciones vitales. Si me hallo perdido en un bosque y hambriento y encuentro una senda de ganado, un camino, ¿no? Será de la mayor importancia que piense que existe un lugar con seres humanos al final del sendero, pues si lo hago así y sigo el sendero, salvaré mi vida. El pensamiento verdadero en este caso es útil, porque la casa, que es su objeto, es útil. El valor práctico de las ideas verdaderas sería, pues, primariamente la importancia práctica de sus objetos para nosotros. Y si ese camino no me llevó a donde quiero, entonces será el camino falso. ¿Ves? Todo depende de las consecuencias. Así hablaba William James, más frío de fríos. Imagínate. Ahora, pero justo me habían hecho una pregunta, y que creo que es importante. Justo el compañero que ahora ya no está, ¿no? Que creo que hasta ahí me estaba preguntando bacán y luego vino otra persona, parece. Pero antes de irse su compañero, o el original parece de haberse ido, me hizo una pregunta buena y yo le dije que se calme, tranquilo nomás, que qué diferencia hay entre conocimiento y epistemología, ¿se acuerdan o no? Leticia antes de eso me pregunta sobre pragmatismo, profesor, entonces la verdad sería individual para cada uno. Es que hay tipos de pragmatismo, Leticia. Hay otros pragmatistas como Stuart Mill que dicen que tiene que ser beneficioso para la mayoría, y ese es otro tipo.
Hay tipos, pero la cosa es que para que no tengas problema el día del examen, el pragmatismo plantea de que la verdad es dependiendo de esas consecuencias prácticas. Punto, no te hagas problema. Ahora, como decía, ¿qué diferencia hay entre la epistemología y la nociología, ¿no? La nociología es una disciplina filosófica amplia que estudia el conocimiento en general. Entonces, yo puedo poner acá, de que acá está la nociología. A ver, puedo poner acá la nociología. Y la nociología pues va a estudiar varios tipos de conocimientos, ¿sí o no? Va a estudiar, por ejemplo, el conocimiento común, va a estudiar el conocimiento científico, va a estudiar el conocimiento filosófico, va a estudiar el conocimiento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero la epistemología podemos decir que se concentra exclusivamente en quién. Se va a concentrar exclusivamente, en este caso, en el conocimiento científico. ¿De acuerdo? Es decir, aquí, en el caso del conocimiento científico. Ahí. No sé si entienden la relación que hay entre ambas, ¿no? Entonces, bajo esa figura, la nociología se puede decir que estudia el conocimiento en general, mientras que la epistemología va a estudiar el conocimiento más específico, que es el científico, ¿no? Ahí está. Ahora, dejando eso en claro, entonces, ¿no? ¿Qué dice Mario Bunge, por ejemplo, de la epistemología o la filosofía de la ciencia? Dice, una filosofía de la ciencia no merece el apoyo de la sociedad si no constituye un enriquecimiento de la filosofía ni le es útil a la ciencia. Y una epistemología es útil si satisface las siguientes condiciones, dice Bunge. Concierne a la ciencia propiamente dicha, no a la imagen pueril y a veces hasta caricaturesca tomada de libros de textos elementales. La gente piensa que ciencia es lo que está dentro de un libro, o piensan que la ciencia pues, es como el laboratorio de Dexter, o no sé, o como los científicos de la saga de Resident Evil, que están buscando el virus T, ¿no? Para crear monstruos, ¿no? Eso no es ciencia. La epistemología, en primer lugar, concierne a la verdadera ciencia, y esa ciencia es lo que se estudia, los avances científicos, etc. B. Se ocupa de problemas filosóficos que se presentan, de hecho, en el curso de la investigación científica. Es decir, tiene que resolver problemas como, por ejemplo, qué es el método científico, en qué se sustenta, etc. Propone soluciones claras a tales problemas. Eso también, importantísimo. Es capaz de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia. Hay todavía gente que cree que es ciencia la ufología, o que los reptilianos sí están probados, profesor, porque hay estudios científicos, o que la Tierra es plana, porque eso no es ciencia, es pseudociencia. Y además es capaz de criticar programas y aún resultados erróneos de enfoques científicos. Para eso sirve la epistemología. Ahora, para eso tiene que haber una comunidad científica, ¿no? Y esa comunidad científica se pone de acuerdo para decir que la ciencia tiene estas funciones. Debe describir las características de un fenómeno que quiere estudiar. Tiene que querer explicar esos fenómenos, por qué pasan. Predecir qué puede suceder a partir de leyes que yo vaya encontrando y aplicarlo, ¿no? A beneficio del hombre. Ejemplo, las vacunas, que tanto se habla, ¿no? Cuando salió esto del COVID-19, lo primero que tenía que hacerse es describir las características del fenómeno. Lo primero que hicieron los científicos seguro fue estudiar a los primeros infectados, a los de Wuhan, y empezar a ver los síntomas y características. Luego de eso intentaron buscar explicaciones científicas, cuál es la causa de esos fenómenos. Y se lanzaban a partir de su hipótesis y leyes. Por ejemplo, ¿no? De que era por medio de aerosol. También se decía de que uno tosía y pues se virulentaba todo el sitio, y que si uno agarraba, si yo me estornudaba acá y luego pasaba mi mano por el celular,
y yo luego agarraba el celular y me lo llevaba a la boca o a la nariz o a los ojos, me contagiaba. Bueno, eran explicaciones que hasta ese momento la ciencia avanzó y se intentó aplicar conocimientos para resolver eso, mascarillas, uso de guantes, alcohol en las manos. Pero la ciencia va avanzando, maestro. Y ahora se ha descubierto de que ya no tanto es así como antes se pensaba, ¿no? Que ahora basta con limpiar tranquilamente tus alimentos y listo, ya no es eso de que se quede impregnado en las cosas. Ya creo que te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Pero es que la ciencia avanza así. Entonces, poco a poco, el científico va cumpliendo estas funciones para aplicar mejor los conocimientos. Ahora, esto también trae críticas muy fuertes, porque sobre todo la función aplicativa debería significar, la función aplicativa, ¿qué debería significar? Debería significar, pues, vamos a decirlo así, un uso adecuado hay que decirlo, un uso adecuado de lo ético. Por ejemplo, hay muchos que consideran de que ya sí existe la vacuna para el SIDA o existen ya curas para el cáncer y el SIDA, pero que no están saliendo a la luz porque no son rentables. ¿Cómo es eso, profesor? Si ahorita, por ejemplo, tú sabes que ahorita hay un gran negocio mundial sobre los retrovirales para las personas que están infectadas con el VIH y que necesitan de esas inyecciones periódicamente para sobrevivir. Y obviamente cada retroviral es un costo, ya sea por el Estado o ya sea por una persona individual. Pero si sacaran una vacuna o una cura definitiva del SIDA, por ejemplo, del VIH, bacán, puedes cobrar $1000 si quieres o más por esa cura, pero ya lo curaste. Ya no va a regresar ese paciente de nuevo. Entonces, muchos consideran de que las grandes farmacéuticas en el mundo, como no lo ven negocio, prefieren que siga eso, para que así pueda haber, vamos a decirlo así, siga el negocio. Ese es algo totalmente antiético, nadie lo niega. Y por eso que muchos critican que la tecnología actual no está haciendo el papel que debería hacer. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, del famoso downgrade, ¿no? El famoso, en español se le llama como caducidad programada. ¿En qué consiste? Que cuando tú te compras un celular, el celular puede ser muy bueno y todo, pero han habido denuncias de que cuando ya pasa 1 año, 2 años y la compañía quiere que compres el siguiente modelo, te actualizan tu celular y te ponen un sistema operativo que a propósito te lo hace cada vez más lento, y que te da la sensación de que tu celular ya necesita cambiarse a otro, cuando en realidad es la actualización. Eso ha sido denunciado, la obsolencia programada, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son cosas que ahí se ve, y la tecnología, que parece la tecnología, ¿no? Ahora con el tema del PlayStation, ¿no? Primero salió el PlayStation 4. Particularmente, sigo pensando que la cúspide del Sony ha sido Play 3. Ahí llegó a su tope. El Play 4 es mantener lo mismo. Luego salió el Play 4 Pro, que al final fue un chiste. Y luego vino el Play 5, que prácticamente tendrá una tecnología, pero que no es un salto tan generacional. El Play 2, no, Mauricio. Play 1, acá. Play 2, acá. Pero Play 3 ya, pucha, llegó al tope con Blu-ray, lectora 3D, juego en línea gratis, que se mandó con todo, HDMI. Pero de ahí ya no veo un salto. Ya no veo un salto generacional. Ahí están las críticas a la tecnología. Bueno, ahí está. Para mí lo mejor del Play 4 ha sido su PlayStation VR. De ahí nada. Sí, pues yo estoy de acuerdo contigo, Renato. Ahora, entonces, cuando se habla de investigación científica, al hablar de la investigación científica implica pues, que tiene que haber un método, ¿no? Se dice que hay varios métodos, esa es una discusión también, pero un ejemplito puede servir para ver los pasos del método estándar de la ciencia. En primer lugar, está el problema. El caso de Semmelweis.
En el Hospital General de Viena en 1844 se detectó que había aumentado hasta un 8,2% el número de mujeres que morían tras el parto por fiebre puerperal, ¿no? Ya. Entonces, muchas mujeres morían. Ese era un problema. ¿Qué pasó? Ya, el problema es ese. ¿Por qué están muriendo? Siguiente paso del método. Hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta al problema planteado. Una posible respuesta. Las mujeres mueren por la infección provocada a causa de materia cadavérica que los saludas y los médicos portan en sus manos. Solo se las lavan de manera superficial tras realizar disecciones en la sala de autopsias. Lo que pasa es que la sala de autopsias, que es la morgue, estaba al costado de la zona de partos. Qué ironía, ¿no? Que estén juntas, ¿no? Eso tuvo que cambiar y ahora normalmente se tiene que separar, ¿no? Entonces la gente que iba a un cadáver a hacer una disección y tenía carne ya malograda, luego se lavaba las manos, ya ahora ¿quién da luz, no? Pasaba eso, ¿no? Entonces, fue una hipótesis. Luego vino una deducción de una consecuencia contrastable, ¿no? Me dicen, profesor, ¿a qué se refiere con que se lavan las manos de manera superficial? Es como que cuando te vas a lavar las manos, pica un poco de agüita y un poquito de jabón y ya, listo, ¿no? No se le desinfectaban las manos. ¿Mm? A eso se refiere. Entonces, una deducción de una consecuencia contrastable ya. Si la hipótesis es que no se están lavando bien las manos, te vamos a hacer un experimento. Si se lavan las manos con una solución de cal clorurada, es decir, ya es un producto mucho más mejor desinfectante, antes de reconocer a ninguna paciente, podemos suponer de que disminuirá el número de mujeres que mueren por esa fiebre. Bueno, hicieron el experimento. Y luego se contrasta. En este caso, se lavan las manos con dicha solución de cal y se comprueba que disminuye el número de mujeres que fallecen hasta en 1,27%. Por lo tanto, eso me permite sacar una conclusión final, un análisis de los resultados. La disminución de fallecidas prueba la verdad de la hipótesis de Semmelweis. Así funciona la ciencia. Va jugando con hipótesis. Y si la hipótesis no se comprueba, buscamos otras hipótesis. ¿Me entiendes la idea? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí va la idea. Perfecto. Ahora, obviamente, si tú logras comprobar las hipótesis, vas a poder lograr también una ley científica. Cuando hablamos de la ley científica, es un enunciado que describe una estructura simple de la realidad. Algo que siempre sucede y se repite constantemente. Por ejemplo, la ley de la caída de los cuerpos, ¿no? La ley de la caída de los cuerpos, ¿no? El movimiento de rotación de la Luna, por ejemplo, alrededor de la Tierra. Pero una teoría científica es diferente. La teoría científica ya es un sistema de varios enunciados que intentan explicar algo más complejo y que todavía está en proceso de verificación. Por ejemplo, la teoría heliocéntrica. Si bien esto ya ha sido comprobado, nadie lo niega, pero no me vas a negar que hasta ahora se sigue discutiendo si este planeta es un planeta o es un satélite, y siguen así habiendo discusiones de ese tipo. Entonces, las teorías científicas tienen esa característica. Por ejemplo, la teoría sobre el origen del hombre en la Tierra todavía sigue siendo teoría. En cambio, la ley de la gravedad es algo que ya es una ley, como ya lo acabo de decir. Ahora, el conocimiento científico, pues obviamente también tiene sus características. Y eso lo diferencia de algo que no es científico, como hemos dicho, pseudociencias. Primero, la ciencia moderna es selectiva, elige su objeto de estudio y lo elige bien, se especializa. Tú vas a ir a una carrera que seguro te vas a especializar. También se dice que el conocimiento es objetivo. ¿Qué significa decir que el conocimiento es objetivo? Describe lo que el objeto es, tal y como es. Profesor, igual que el conocimiento, claro, hay semejanza. Es racional, siempre va a utilizar la razón para sustentarse. Es metódica, utiliza métodos, como hemos dicho. Es sistemática, organiza sus conocimientos. Es falible, la ciencia se puede equivocar. Yo he escuchado durante todos estos 2 años y más de pandemia, ya da gana de decirle burro, pero no le voy a decir burros y burras,
a gente que ha salido en la televisión, que se la da de muy inteligente, diciendo esta vacuna no sirve, que esto está mal. ¿Por qué? Porque se equivocó. Parece que en su cabeza piensa que ciencia es sinónimo de no equivocarse. Y la ciencia es falible, se puede fallar, pero también es perfectible, porque puede ir perfeccionándose. Y esa es la característica de la science, de la ciencia. Por eso que hay muchos tipos de ciencia. Están las ciencias formales, que su objeto de estudio no son concretas, no están en la realidad misma, ¿no? Son, vamos a decirlo así, cosas que no las puedes ver, no las puedes tocar, ¿no? Se demuestran racionalmente únicamente. Ahí están los juicios analíticos, ¿no? Los juicios analíticos, pues, son aquellos que de alguna manera dicen algo que se deduce de esa misma idea, como las matemáticas. Por ejemplo, alguien me escribe, ¿no? Profesor, yo he escuchado que las únicas ciencias exactas son las matemáticas y la lógica, y es verdad, pero hay ciencias que no necesariamente son exactas y siguen siendo ciencias. Las ciencias fácticas, por ejemplo, que describen la realidad tal y como es, la puedes captar. Ahí están enunciados sintéticos, ¿no? Y se refiere a una realidad que puede ser percibida. Ahora, es verdad también de que las ciencias formales, su objeto de estudio es muy particular, ¿no? Como dice este texto de Mario Bunge, muy interesante, ¿no? Las matemáticas y la lógica son, en suma, ciencias deductivas. El proceso constructivo, en que la experiencia desempeña un gran papel de sugerencias, se limita a la formación de los puntos de partida, axiomas. En matemática, la verdad consiste por esto en la coherencia y el enunciado dado con un sistema de ideas admitido previamente. Claro, cuando tú haces tus ejercicios de matemáticas, no sé si te ha pasado alguna vez que te haces haciendo tus ejercicios, bacán, te sale tu X, ¿no? Más 21, ¿no? Igual, y tiene sí, ¿no? Y de ahí que pues te sale de pared, y no sé, haces tus ejercicios. Y sí o no que cuando llega un momento donde tú, por ejemplo, encuentras esto, 3 es igual a 2, y tú dijiste, uy, algo he hecho mal. ¿Cómo sabes que algo has hecho mal? Porque lo que acabas de llegar es un absurdo, es algo incoherente. No es porque lo compruebes en la realidad, sino porque te has dado cuenta que así no es. Entonces tienes que retroceder y ver qué has hecho mal. Si te das cuenta, entonces la verdad de las ciencias como las matemáticas, las ciencias formales, no depende de la realidad, sino depende si es coherente o no esa respuesta. Por eso cuando tu profesor de matemáticas te dice, X te salió 3, a ver, reemplaza, y tiene que cuadrar todo. Porque si no cuadra, algo has hecho mal. Cosa diferente que sucede en las ciencias fácticas, ¿no? En las ciencias fácticas no sucede eso, no tanto es por coherencia, sino que corresponda con la realidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Chévere. Muy bien. Bacán. Ujú. Perfecto. Ahora, eso significa de que, profesor, la ciencia ha ido avanzando con el tiempo, claro. Inclusive hasta hay una curiosidad en la historia, porque los griegos y los antiguos ya habían descubierto tantas cosas, pero luego hubo un retroceso, ¿no? Con la Edad Media, y luego se empezó a redescubrir lo que ya los antiguos habían hecho. Aristarco de Samos, por ejemplo, ya estaba hablando en este caso de una concepción muy curiosa acerca del heliocentrismo, mira, o Ptolomeo, ¿no? Que ya luego contradice, ¿no? Y habla de un modelo más geocéntrico, pero ya estaban estas teorías de que hay planetas, yendo en contra de las concepciones mitológicas. Nicolás Copérnico, con su nueva concepción, ¿no? Que hace de que ahora sea, pues justamente, vamos a decirlo así, la Tierra de nuevo relegada por el Sol, ¿no?
O cuando Galileo Galilei no inventa el telescopio y permite comprobar cosas que carambas antes no se hubiera podido hacer, ¿no? Ahora, por eso es que cuando hablamos nosotros de las teorías epistemológicas surge debates. Un debate es, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? El neopositivismo, que considero en la actualidad, a pesar que ya estamos 2022, todavía en el Perú hay gente que se ha quedado en el neopositivismo. Es una concepción que ya está rechazada hace mucho tiempo. Profesor, ¿qué plantea el neopositivismo? El neopositivismo lo que te plantea en pocas palabras es esto, como dice ahí, que tenemos que unificar las ciencias y que toda ciencia es verdadera siempre y cuando lo puedes verificar. Si la ciencia se puede verificar experimentalmente, es ciencia. Si no lo puedes verificar experimentalmente, entonces no es científico. Por eso que ellos rechazan la metafísica, rechazan todo eso. Por eso que hasta ahora en la cabeza de la gente sigue pensando, a ver, dígame si me equivoco. Cuando llega, por ejemplo, a visita a tu casa y, oye, ¿tus hijos se están preparando? Sí, mi hijo, futuro científico, genio, cerebrito, full matemáticas. Te felicito. ¿Y tu hija? No sé, una vaga, se va a meter, no sé, a ciencias sociales. Son serias, no sé para qué se mete esas cosas, perdiendo el tiempo. No me vas a negar que en las casas, en la familia, todavía hay gente que tiene esa idea. Que si te vas a ingeniería, matemáticas, eres científico. Si te vas a letras, vago eres. Cualquier cosa menos científico. Esa mirada es la mirada neopositivista, que es antigua, pero recontra antigua. Yo no sé por qué la gente todavía sigue con ese esquema mental, ¿no? ¿No? Y en todo, ¿no? Hasta en la presidencia veo que antes se hablaba así, ¿no? Candidato, ingeniero, ya sí es científico. Y el otro candidato, es literata, seguro es comunista, pe. No, seguro, ¿qué va a hacer? ¿Qué sabe ella? No, por favor, sí. Entonces, aunque no lo creas, esa es la mirada que se tiene. Pero en verdad eso ya fue ya. El racionalismo crítico planteado por Karl Popper va a ser una crítica dura al neopositivismo. Porque Karl Popper se va a dar cuenta que es imposible verificar como lo dicen los neopositivistas. La verificación que plantean los neopositivistas es absurda, porque te pongo un ejemplito para que se entienda. Ustedes han visto estos ejercicios en RM clásicos no sé cómo le llaman, de que tienes un tazón con varias bolitas y 50 bolitas son negras y 50 bolitas son blancas. ¿Cuántas tienes que sacar como mínimo para sacar una de diferente color? Probabilidad, certezas, me dicen, ¿no? Ya. ¿No? Certezas, ya, ok. No me acordaba el título. Ya, y la respuesta es 51, excelente. La mitad más uno, ¿no? La formulita. Ya, bacán. Ya, imagínate si a un neopositivista le traemos ¿no? Le damos ese ejercicio y él lo va a querer verificar. Entonces él va a sacar una bolita negra, bolita negra, bolita negra. Ponte que sea bien salado, y para sacando bolitas negras. Llega a 15, ya me cansé, está lleno de bolitas negras. Ya llega a 30, este está lleno de bolitas negras, ya de una vez ya. Llega a 40, ya son bolitas negras, 49, ya me cansé, todos son negras. Entonces, Karl Popper va a decir, ahí está el problema de verificar, como lo hace el neopositivista. El neopositivista es tan inductivo que se basa en experimentos particulares, ya lo generaliza, y la malogró. Por eso Karl Popper dice, cuidado con los neopositivistas, así no es. No te niego que si yo saco varias y ya saqué 49, puedo sacar una hipótesis, sí, de que sí, todas las vías son negras, pero hipótesis, porque puede ser que me equivoque. Voy a sacar la número 50, mira, salió, la hipótesis funciona, bien, ¿ves? Pero cuidado, porque también las teorías siempre están en constante revisión, dice Popper. Y por eso él dice que paralelo a la verificación también tiene que estar la falsación. ¿Se acuerdan qué era la falsación? La falsación era, en este caso, buscar el ejemplo opuesto siempre. Porque basta que hay un contraejemplo para contradecir la teoría. Y eso es bueno porque permite mejorar la ciencia. Entonces, si yo saco una villa, oye, mira, ve, saqué una villa blanca.
entonces la hipótesis no es correcta. Pucha, entonces no sirve la ciencia. No, sí, pero hay que pulirla, hay que mejorar la hipótesis. Y eso permite avanzar a la ciencia. Y ahí es donde Popper agrega, pues, la falsación. Por eso dice ahí en el punto 4, la ciencia es provisional. Aceptamos como verdad las teorías hasta que llegue un momento donde sean falseadas, y eso es bueno, para que la ciencia siga avanzando. Lamentablemente lo que sí no es ciencia es lo que no puede ser falseado, lo que se basa en verdades que tienes que aceptar sí porque sí. La metafísica tiene ese problema, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Popper o no? ¿Se acordaron de Popper o no? ¿Cómo contradice al neopositivismo, no? Se acordaron, espero. Nadie me responde, me dejan en visto. Bueno, ya. Y por último está el relativismo epistemológico. El relativismo epistemológico se va a caracterizar, planteado por Thomas Kuhn, donde él nos dice qué cosa, es lo que nos plantea, es de que cada comunidad científica, Salón, cada comunidad científica se caracteriza por qué. Cada comunidad científica se va a caracterizar por el hecho, así, concreto, puntual, por el hecho de que a partir de, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? A partir de paradigmas, verdades que la comunidad científica se pone de acuerdo, vamos a decir así, solo se pone de acuerdo para aceptar algo como verdad, a partir de ahí la ciencia avanza. Ese es el famoso paradigma, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un paradigma. El paradigma es de que, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Te lo pongo como un ejemplo sencillo que el otro día lo estaba viendo, me parecía alucinante. Me parece que para este tipo de temas es bueno siempre buscar ejemplos de todas ciencias. Entonces, profesor, le pongo el ejemplo, ya, te pongo el ejemplo. Tú sabes que la velocidad de la luz es algo que es bien difícil de medir, ¿no? Han habido intentos. Te lo explico de la forma más sencilla, seguro tú le puedes preguntar a tu profesor de física y seguro te va a dar más detalles. Pero más o menos la figura es así. Yo no puedo medir la velocidad de la luz del punto A al punto B por una sencilla razón, ¿no? Para ver cuánto demora en llegar del punto A al punto B, ¿no? Entonces, creo que la forma más obvia para medir sería poner acá un reloj y acá otro reloj, ¿no? Y hacer una distancia bien larga, ponte 10 kilómetros, bien, ¿no? Bien larga. Y bueno, pues, ¿no? Luego comparar qué hora salió en el reloj en el punto A, qué hora llega ese punto de luz al B, y luego restar y sale, ¿no? Creo que eso es lo más obvio. Ya, el problema de hacer eso es de que, y tú lo sabes muy bien, de que para que tú sincronices este reloj A con reloj B, primero tienes que sincronizarlo hacia acá y luego tendrías que moverlo al punto B. Pero por la teoría de la relatividad estándar, tú sabes que cuando un punto se aleja de otro, ¿qué pasa? Se desincroniza, ¿no? Y eso se ha demostrado cuando, por ejemplo, los astronautas se van a la Luna y luego regresan, y si son mellizos, uno se queda en la Tierra y otro en la Luna, luego regresan y ya no tienen la misma edad. Eso tú lo sabes, me imagino, por física, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Entonces, la mejor forma que se ha intentado hacer, y ahí es donde salió la velocidad de la luz, es que ya no se ponga un punto B, sino se ponga un espejo para que luego de rebotar esa luz, regrese aquí al reloj y luego la cantidad que sale aquí lo divido entre 2, ¿no? Que si es C, no creo que C es la velocidad de la luz, ¿no? ¿no? Entonces C lo divido entre 2 y listo, ya tengo la velocidad de la luz, ¿sí? Ya. Pero ahora acá viene el problema.
que Albert Einstein, que planteó más o menos esto, el mismo Einstein reconoce que él está asumiendo, saco el reloj de aquí, él está asumiendo de que el mismo tiempo que se demora la luz de ir del punto A al espejo, él está asumiendo que ese tiempo es exactamente igual al tiempo de acá. Es decir, el mismo Einstein reconoce que podría ser diferente, pero como no hay forma de saberlo, y para que cuadre las matemáticas y cuadre la fórmula, él reconoce, él dice, tengo que suponer que el tiempo de A al espejo es el mismo que del espejo de regreso. Y la pregunta que se hacen los científicos actualmente es, ¿pero es así? Así como yo lanzo un grito y de mi boca hasta allá puede llegar a un tiempo y luego puede rebotar, pero tengo que tener en cuenta factores como el viento. Y que tal vez cuando vaya para allá, si el viento también va para allá, va más rápido, y cuando regrese el tiempo en contra hace que demore un poco más. Ahora, la gran pregunta es, ¿no? ¿Existirá algún factor que pueda influir en que la velocidad del A al espejo lo haga diferente al espejo y regrese la luz? No se sabe. No se sabe. No hay forma de saberlo. Hasta ahora ha ligado. Hasta ahora ha ligado. Lo divides entre dos y liga. Funciona. Pero puede pasar, y hay algunos científicos que dicen, puede pasar, y seguiría funcionando la fórmula, que yo puedo poner que tal vez de A al espejo es T más 5, por decirte, y tal vez de regreso es T menos 5. Y va a seguir saliendo la fórmula, pero te das cuenta de que sí puede seguir funcionando la fórmula a pesar de que son tiempos distintos de ida y vuelta. Entonces los científicos no se hacen bolas hasta ahorita. ¿Y qué dicen los científicos ahorita? Para nadie, vamos a suponer que es la misma velocidad, el mismo tiempo. Ese es un paradigma. Una verdad que la comunidad científica se pone de acuerdo. Y así va a ser. Y así trabajan, funcionan y van haciendo pues experimentos y todo, y va funcionando. Pero dice Thomas Kuhn que eso es un paradigma. El paradigma es asumir que es así. Y la ciencia normal trabaja bajo ese postulado. Pero pueden haber científicos que pongan en entredicho eso. Y van a buscar anomalías. ¿Qué son las anomalías? Las anomalías pues son hechos que pueden contradecir ese paradigma. Y si encontramos muchas anomalías, ese paradigma entra en crisis y se tiene que hacer una revolución científica, decía Kuhn, donde se tiene que cambiar el paradigma por otro. Y eso generaría una nueva forma de hacer ciencia. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, las revoluciones científicas son cuando cambias el paradigma y te hace ver de otra manera la realidad. La ciencia extraordinaria es la que se encarga de hacer eso. Pero atención, dice Kuhn que una revolución científica no significa progresar en la ciencia. No es que antes estábamos equivocados y ahora recién vemos la verdad. Simplemente son formas distintas de ver la misma realidad, distintos enfoques. Es cambiar de enfoque nada más. Es como para San Marcos, profesor, asume que los ejercicios de física, la gravedad es 10m sobre s al cuadrado, y ese es un paradigma de la física, así es, Aldair. Ahora, que de acá a un tiempo pueda cambiar, puede cambiar. Así es. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. No entiendo, no entiendo. Me dicen, al paradigma se le aplican los dos criterios. ¿Qué criterios se estás refiriendo? Rapidito, por favor, pregúntame. ¿A qué te refieres con criterios? ¿Cuál criterio? De verificación y falsación. Ay, estás mezclando papas con camotes. Estás mezclando papas con camotes. Recuerda que Karl Popper es una cosa, Kuhn es otra. Son teorías distintas. No los mezcles, si no, pucha, va a haber un problema en el día del examen. No los mezcles. ¿Ya? Sigo. Por eso que Mario Bunge, cuando habla de la tecnología, ya lo habíamos hablado hace un rato sobre las críticas a ella,
Él dice que la ciencia es un saber teórico fundado, una ciencia. En cambio, la técnica no está fundado científicamente, es una técnica. La técnica es eso, ¿no? Que si tú puedes volverte técnico en computación, que no es lo mismo que te vuelvas científico. El técnico puede saber muchas cosas, pero no lo ha teorizado como lo hace un científico. Y la tecnología es un saber práctico fundado científicamente, que también te diferencia de la técnica. Un campesino pues, tiene técnicas de arado, pero no ha teorizado y no lo ha fundamentado necesariamente en la ciencia. Entonces, hay que diferenciar técnica de tecnología, como ves, ¿no? Entonces, lo ideal es que en un país tiene que volverse tecnológica, no necesariamente técnica. Técnicas hay. Ahora, esas técnicas tienen que modernizarse, sí. Con tecnología, ajá. La gente piensa que tecnología es comprar máquinas. No, tecnología implica también un saber que debe ser fundamentado científicamente. Por eso dice ahí en este texto, ¿no? La técnica, en efecto, escapa progresivamente al control del hombre y comporta efectos nefastos a la larga o a muy largo plazo. Claro, quiere decir, eh, por ejemplo, ¿no? Esto de Repsol, a pesar que son una empresa tan grande, ellos seguro tienen sus técnicas de cómo trasladar el petróleo del barco a, no sé, a la refinería. Pero esas técnicas no pueden repetirse por siempre, hay que seguir buscando nuevas formas. No renovar esas técnicas puede traer efectos nefastos como lo que hemos visto. Entonces, para eso está la ciencia y la tecnología, a buscar nuevas maneras de trasladar el petróleo sin afectar el medio ambiente. Entonces, eso es lo que se debe buscar, ¿no? Eso es. ¿Qué tal, Salón? ¿Se entendió? ¿Se entendió la clase del día de hoy? Sí, espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Perfecto. Chicos, hemos estado conversando con los profesores de filosofía y hemos visto de que si bien es importante pues la práctica, creo que todos estamos de acuerdo con eso, también nos hemos dado cuenta que 30 minutos tal vez está resultando muy excesivo. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, sobre todo porque el día del examen no te dan ese tiempo, ¿no? Es un promedio de 2 minutos con 18 segundos, me parece, por cada pregunta, ¿no? Entonces, como 20 también sería maldad. Entonces, la plana estamos considerando, si estás de acuerdo, que sea 25 minutos, para que también se parezca a lo que viene en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en 25 minutos quiero que ustedes desarrollen a partir de ahora esta práctica. Se las acabo de activar, así que eso significa que estamos regresando a las 10:47. 10:47 empezamos, ¿ya? Entonces, comience su práctica, ya está activada y a las 10:47 nos reencontramos, ¿ya? Sí, dice, por ahora dice 30 minutos, pero por eso les he preguntado. Les he preguntado. Estamos quedando a 25, entonces terminemos a los 25. Ya a partir de la próxima semana van a ver que sale 25, ¿ya?
Muy bien, chicos. ¿Ya terminaron? Es 10:47. 10:47 es la término de la práctica, como está en la pantalla. Bueno, ya terminaron entonces, chicos. Ya pasaron los 25 minutos. Podemos, en este caso, empezar la práctica. ¿Me confirman? Espero que sí. Ya deben de... a ver. Bueno. Y bueno, ya pasaron los 25 minutos. Tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar. Si no, el tiempo nos va a ganar. Ya. A ver. Bien, vamos a ver la práctica entonces. Muy bien, ahí están la estadística. Veo que hay varias preguntas que han habido problemas, tal vez ha sido culpa de nosotros. Vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Pero esas son las preguntas número 2, 4, y hasta podría contar la 10, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos entonces a ver las preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a ver las preguntas. A ver. Pregunta número 1. Danitza sostiene que el conocimiento siempre se da desde una situación concreta y limitada. Lo que es verdad hoy puede no serlo mañana. Algo que no es cierto para mí lo es para ti. Todo saber está supeditado a un punto de vista particular y contingente. Lo planteado por dicha joven resulta compatible con ¿qué? Bueno, estamos de acuerdo de que esa postura de decir que cada uno tiene su propia verdad correspondería a Protágoras, ¿no? Que hablaba así, ¿no? El homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas, por lo tanto es un tipo de relativismo, ¿no? Creo que ahí no han tenido mucho inconveniente, ¿no? Así que creo que ahí hemos empezado bien. Perfecto. En la 2 ha habido bastante error, ¿no? A ver, vamos a ver la pregunta 2. Y la 3 también, le pasó un texto, ¿no? De hecho, si los objetos de los sentidos los consideramos justamente como puros fenómenos, confesamos por esto igualmente que en el fondo de ellos está dada una cosa en sí misma, aunque no conozcamos cómo es en sí, sino solamente su manifestación, esto es, el modo como nuestros sentidos son afectados por ese algo desconocido, el fenómeno, ¿se acuerdan? El entendimiento, pues, precisamente por lo mismo que emite fenómenos, confiesa también la existencia de cosas en sí mismas, y, en tanto, podemos decir que la representación de tales seres, que están dados en el fondo de los fenómenos y, por tanto, son meros seres inteligibles, no solo es admisible, sino también inevitable. Solo podemos conocer fenómenos y nada más, decía Kant, ¿no? Les dice la pregunta número 2. El propósito del autor, ¿cuál es? Dice. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué marcaron? Bien, estamos de acuerdo de que lo que se busca es distinguir, ¿no? Lo que la cosa es en sí misma del modo en que se nos aparece. Eso está en el texto. Ahora, no sé qué han marcado ustedes que puede haberle generado confusión, ¿no? Lo que se está buscando es distinguirse, ¿no? Por ahí va la figura. Bien. Dice la pregunta 3. Señala el texto incompatible. Me dice primero, ¿y la D, profe? Ya, dice la D, de la 2. Probar que para el entendimiento la cosa en sí no es representable. No, sí se puede representar, pero esa representación es una representación, pues, aproximada. Pero no es que no se pueda, si no, no conocerías nada. Bueno, la 3, señala el enunciado incompatible con el texto. ¿Cuál no es compatible con el texto? Entonces, la que tenías que marcar la que está mal, ¿no? La que está mal es que lo único existente son los fenómenos. No, también existe el noumen, ¿no? Claro. Bien, bueno, ya quedó claro que la pregunta 2 es la A, ¿no? Ahí ha habido bastantes errores, ¿no? A ver, revisa qué ha pasado. Pregunta 4 y 5 de este texto.
La hipótesis es la afirmación que se somete a prueba, postulada para dar cuenta de determinados fenómenos y acerca de la cual buscamos evidenciar a favor o en contra, ¿no? Los datos se detectan mediante la observación, al final de cuentas, ¿no? Esa es una de las ideas principales, ¿no? La observación está vinculada casi siempre a la realización de un experimento, en cuyo caso parte al menos de la observación de las condiciones iniciales, las constituyen las condiciones de realización del experimento. Pero acá viene lo otro interesante del texto. Pero a veces se observa sin experimentar en sentido estricto. En este caso se espera que las condiciones iniciales se produzcan espontáneamente, comprobando luego si se da o no también la predicción. Esto ocurre cuando algunos de los factores intervinientes no son, por diferentes motivos, accesibles o manipulables. El motivo más inmediato es la imposibilidad física o tecnológica. No podemos coger el cometa y moverlo de aquí para allá a discreción para contestar nuestras predicciones. El cometa Halley o el científico que descubrió el cometa, Halley, tuvo que morir sin ver confirmadas sus hipótesis o porque solo le cabía esperar a 1758 para realizar la observación. Pero muchas veces la imposibilidad no es tecnológica, sino moral. Esto ocurre cuando la realización de un experimento es técnicamente posible, pero involucra la manipulación de personas u otras entidades, de modo que se consideran inaceptables según los valores de la comunidad. Los casos paradigmáticos corresponden a algunas ciencias sociales y a la investigación biomédica. En pocas palabras, Salón, lo que nos ha dicho el texto el día aquí es que no necesariamente la verificación tiene que ser pues observable en el momento. Puede también hacerse predicciones, hipótesis. Ya, según eso, la pregunta 4, que también se han equivocado un montón de gente. A ver, la pregunta 4, es incorrecto. Mira que te ha pedido que marques lo incorrecto, no lo correcto. Es incorrecto afirmar que en su momento la confirmación de la hipótesis propuesta por Halley, ¿qué tenías que marcar? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Yo me imagino que un montón de gente se equivocaba en esa pregunta porque marcó la alto y no leyó bien que tenías que marcar la incorrecta. A ver, dime si me equivoco. Pero no sé por qué me parece que la gran mayoría se equivocaba ahí, no porque no haya entendido, sino por apurada. A ver, dime, ¿es así o no? Porque no veo otra explicación de que esa pregunta tenga que se haya equivocado la gran mayoría. Me tenía que marcar la incorrecta y como muy bien me están escribiendo ahí, la incorrecta, ¿cuál es? Si acaso se confirmó de manera experimental, Halley no pudo experimentarlo. La clave era la B. No había duda ahí. Pero repito, la única explicación que tengo para que te hayas equivocado es que te apuraste, no leíste bien y te mandaste con la A. No sea, eso ya tú me lo dirás. Y la pregunta 5, ¿el impedimento para realizar investigaciones experimentales a nivel de las ciencias sociales o médicas sería más bien de qué tipo? Según el texto, obviamente. Excelente, Nicole, está en el texto bien claro, así es, Dana, ¿no? Es moral más que técnica o tecnológica, ¿no? Es moral, ¿no? Uno sí podría, ¿no? Muy bien, pregunta número 6. Un profesor de psicología afirma en clase que es imposible investigar científicamente los procesos psíquicos o mentales, ya que estos no están sujetos a la verificación empírica. Conceptos como mente o conciencia carecen de correlato fáctico o empírico. Son intraducibles en términos observacionales, carecen de sentido. Y por ello, solo se puede hacer ciencia respecto de la conducta. Una psicología auténticamente científica tiene que ser entonces conductista. Lo que plantea dicho docente coincide con los planteamientos de quién entonces. Lo que plantea dicho docente coincide con los planteamientos de quién. ¿Quién hablaba así? Pregunta 6. Excelente, Leticia, muy bien, Luis, muy bien, Cielo, Nicole, Dana. Es el neopositivismo, el círculo de Viena, llamado también el positivismo lógico, ¿no? Positivismo lógico, ¿no? Una forma muy particular de ver la verificación, ¿no? Pregunta 7. Karl Popper afirma que desde el punto de vista de la lógica formal, no hay justificación alguna para pasar de enunciados particulares a enunciados universales. La inducción, ¿no? De ese modo cuestiona y rechaza justamente la inducción, ¿no? Como procedimiento lógico válido para la ciencia. Lo habíamos puesto con el ejemplo de certezas, ¿te acuerdas? No puede generalizarse. Si marcaste la E,
Guarda, ¿ves? ¿No? ¿Cómo va a rechazar la racionalidad? No, eso, ¿no? Ah, ya, la E. No, pues la E no es, ya vivo, me estás troleando. Muy bien, vamos a la pregunta 8 y la pregunta 9. Un texto de Karl Popper, ¿no? El hecho de que ciertos juicios de valor hayan influido en mis propuestas no quiere decir que esté cometiendo el error de que he acusado a los positivistas, el de intentar el asesinato de la metafísica por medio de nombres infamantes. Ni siquiera llego a afirmar que la metafísica carezca de valor para la ciencia empírica, pues no puede negarse, mira lo que dice Popper, que así como ha habido ideas metafísicas que han puesto una barrera al avance de la ciencia, han existido otras, tal como el atomismo, ¿te acuerdas de Demócrito? Que la han ayudado. Y si miramos el asunto desde un ángulo psicológico, me siento inclinado a pensar que la investigación científica es imposible sin fe en algunas ideas de una índole puramente especulativa y a veces sumamente brumosas. Fe desprovista enteramente de garantías desde el punto de vista de la ciencia y que en esta misma medida es metafísica también. ¿No se escuchó la frase hay que tenerle fe en la ciencia? Bueno. Entonces dice la 8, el autor desarrolla un argumento contrario a quienes en el ámbito de la filosofía de la ciencia, te creo. ¿Qué marcaste en la 8? Excelente Nicole, excelente Gengis. Rechazan totalmente la metafísica. Para él, ¿no? La metafísica tiene cosas que aportan. Y la 9, es correcto afirmar que, según Popper, la investigación realizada por los hombres de ciencia, excelente Eric, Dana, Gengis, Angie, Nicole, Sumi, pueden admitir ideas de tipo especulativo. La ciencia puede admitir ideas metafísicas, no hay problema. Vamos con la pregunta 10, que también la gran mayoría se equivocó. ¿Qué pasó? Vamos a ver, tal vez nosotros somos los del error. La transición de un paradigma en crisis a otro nuevo está lejos de ser un proceso de acumulación, al que se llegue por medio de una articulación o una ampliación del antiguo paradigma. Lo planteado por Kuhn, su teoría se llama relativismo epistemológico, recuerda, abonaría la tesis epistemológica según la cual ¿qué marcas ahí? Abonaría, ¿qué significa? Tal vez la gente la mató porque no entendía la palabra abonar. ¿Qué significaría? Lo planteado por Kuhn, abonaría, agregaría, ¿qué idea? Ah, ¿ves? Hay gente que se ha equivocado, ¿ves? Estaría a favor, ¿no? Contribuiría a aquella tesis que plantea, ¿qué cosa? Abonar significa agregar, ¿sí o no? Entonces, bajo esa figura, la planteó por Kuhn, se suscribiría, estaría de acuerdo con esa tesis que afirma que no es posible el progreso científico. Aportaría, claro, la tesis que dice que no hay progreso, que lo habíamos dicho. En otro salón, algunos chicos dijeron, este es un error de tipeo, que seguro que ahí decía abandonaría. Y marcaron otra cosa. Cuidado de estar haciendo eso. La clave sería la... Bueno, se han equivocado en varias, tengan cuidado, ¿no? No te pases, mira, son las 11:01 y ahora me dice, profesor, ¿qué es paradigma? Rapidito, no me... ¿Qué estás haciendo en clase para que me preguntes eso? ¿Dónde has estado? No te pases, ¿cómo me vas a preguntar eso? Y ahorita... Por favor. Bueno, revisen los videos, ya saben, ahí está todo grabado y ahí pueden repasar. Muy bien, no quito más tiempo, ya son las 11:01. Por favor, sigan cuidándose y nos vemos hasta la próxima. Y me insiste un ejemplito, pero ¿qué se estaba haciendo, compadre? ¿Dónde has estado? Y todavía me pide ejemplo, cuando hemos estado hablando de la velocidad de la luz y todo. Mira, y Aarón, mira, otro me pregunta, profesor, ¿puedes repetir todo el inicio? En el anual te lo repito todo de inicio, ¿ya? En el anual, ¿ya? Ya, gracioso. Ya. Nos vemos entonces, próxima clase. Cuídense todos.